Hola, mi nombre es Valerio Bando, estudio la carrera de nutrición y por medio de este video estoy presentando mi examen final para la materia de antropología de la nutrición. A lo largo de este video voy a hablar sobre mi experiencia durante todo el semestre y mi conclusión de los temas que vimos. Me gustaría comenzar primero con los libros, que bueno, leímos a lo largo del semestre dos libros que fueron Antropología de la Alimentación y El Mono Desnudo. El Mono Desnudo trata de como de los rasgos animales que tenemos nosotros los humanos, pero cómo fueron evolucionando de una manera muy característica, lo que demuestra cómo es que nuestra especie es, por decirse así, singular, especial, no sé bien cómo decirlo, sino como que tuvimos una forma de evolucionar diferente a la de los animales que llegó hasta cierto punto, pero nosotros pudimos ir más allá e incluso cambiamos comportamientos drásticamente que de verdad otros animales no tienen, como por ejemplo en el aspecto sexual, en donde en los diferentes tipos de primates pudimos leer en el libro que, por ejemplo, no necesitaban como que tanto cortejo, sino era como que el acto y ya el fin de copular o cosas que pasaban con sus bebés o cosas así, pero realmente no había algo más allá, ¿no? Por ejemplo, nosotros los humanos es diferente, hay todo como un ritual antes de que tiene mucho que ver para que se pueda llegar al acto, al igual que cambiaron muchas cosas en nuestro cuerpo con ese mismo fin sexual. Lo que me llamó más la atención que decía ahí en el libro es que, por ejemplo, los pezones, su forma y cómo son, o sea, pensaríamos que podría ser como para amamantar al bebé y así, pero realmente evolucionaron y cambiaron a esa forma, más que nada también por un significado de lo que es el acto sexual en los seres humanos. Al igual que también ese impulso agresivo que existe en nosotros, cómo es que funciona, a través de qué impulsos químicos que pasan en nuestro cerebro y diversos temas que se fueron tratando a lo largo del libro. También pudimos ver acerca de cómo es la unión madre-hijo, algunas características que siguen latentes aún en nosotros, cómo han cambiado otras cosas, como por ejemplo el que también somos de las únicas especies que los hijos, bueno, las crías siguen viviendo con los padres, siguen teniéndoles un cuidado y no como los animales que desde muy pequeños como que empiezan a ser muy independientes, ¿no? Empiezan a caminar y realmente nosotros no somos capaces de eso, por lo que necesitamos otro tipo de ayudas. Eso también es un rasgo muy característico de lo que viene siendo el mono desnudo que somos nosotros. También leímos Antropología de la Nutrición, que, bueno, poniendo los dos libros en la balanza, sí, los dos son muy interesantes, pero me gustó más el de antropología porque explica un poco más como el porqué de cómo comemos, los patrones de comportamiento que tenemos al comer. De hecho, ahí también voy a meter algunos de los temas que fuimos viendo a lo largo del semestre, porque siento que unos encajan en la explicación de otras cosas, por lo que, pero van a estar todos. Pero bueno, por ejemplo, también el primer trabajo que tuvimos fue un video en esta misma plataforma que fue explicar lo que es sociología y lo que es antropología, que por ejemplo no debíamos confundir que era sociología con la antropología, ya que la sociología estudiaba más que nada a las sociedades como sus patrones de comportamiento, y la antropología también lo hacía, pero más dirigido al hombre en sí, en sus características fisiológicas y todo este tipo de cosas, como que muy enfocado a. Entonces, de esto va lo que es este libro de Antropología de la Nutrición, en donde se habló, bueno, el libro se escribió debido a un foro que hubo sobre antropólogos de la nutrición. Lo crearon en una universidad que está en la Ciudad de México. Ahora no recuerdo bien qué universidad era, si mal no me acuerdo, fue la UAM. Y realizaron diversos foros con diversos temas que se ven en el libro, capítulos, diferentes capítulos en un foro diferente, en donde resumieron lo que se habló en dichos foros. O sea, no es como que todo, sino un resumen rescatando lo más importante. Por ejemplo, en los primeros capítulos logramos ver lo que es
¿por qué tenemos ciertos alimentos en los que se basa mucho nuestra alimentación, como es el maíz? Cómo sigue siendo algo que se seguía viendo en algunas comunidades indígenas, en donde el maíz era la base de todo, también diversas hierbas, no había tanto acceso como a alimentos de origen animal, entonces tenían que encontrar la manera de saciar su hambre, que eso también es algo que vimos en otro capítulo, pero bueno, voy a terminar con este. También se habla sobre la globalización y cómo la influencia de los patrones de alimentación en Estados Unidos, al igual que las cosas que trajeron, fueron una ayuda para poder erradicar lo que fue el hambre en el país, pero que también trajo algunas consecuencias, como que se dejaron de consumir los alimentos que en algún momento fueron la base de su alimentación, que sí deberían seguir ahí porque, aunque no eran completos, porque obviamente les faltaban nutrimentos a la gente, eran una buena fuente que se hubiera puesto como en balance con las diversas cosas y alimentos que llegaron al país, habría sido algo muy diferente, pero más que nada hizo que hubiera como un boom, un cambio que le diera la vuelta al patrón de comportamiento de alimentación en las personas en el país, que trajo como consecuencia, por ejemplo, la obesidad. Eso también se ve en otro capítulo, que es que también dice de que, por ejemplo, las personas, bueno, hicieron un estudio en donde se notó que las personas que sufrían obesidad, un gran sector de esas personas realmente no eran de altos recursos, no era porque comieran chatarra y ese tipo de cosas, sino que eran personas de escasos recursos que para saciar su hambre comían alimentos pues de bajos precios, pero que no daban un gran aporte nutricional o podían causar obesidad en exceso, pero pues no tienen más que comer, entonces es lo que hay, es lo que se comen, y trajo obesidad como tal. Entonces también es algo que tenemos que cambiar, como por ejemplo dándole acceso a las personas a diferentes verduras, porque antes ellos sembraban, ellos producían lo que comían, y llega esto de la globalización, dejan de hacer eso, entonces comienzan a comer lo que traen a las tienditas, tipo cosas así, que son baratas, que les llenan, y empieza a haber un desequilibrio en la nutrición del país. Ahora ya no es desnutrición, ahora es obesidad, entonces seguimos teniendo un gran desbalance y tenemos que erradicar para poder encontrar pues el balance. Algo más que se veía en ese libro que me llamaba la atención es como cómo se relacionaban los patrones de alimentación, por ejemplo, en las amas de casa, que inconscientemente daban por hecho que, por ejemplo, los varones debían comer más porque tenían más trabajo, iban a trabajar más, las mujeres no necesitaban como que nutrirse también, por decirse así. Hubo una parte del libro en donde entrevistaban a algunas mujeres y una de ellas dijo que de hecho había ocasiones en cuando no había dinero que prefería darle como que la única pieza de carne a su esposo, y que ella y sus hijas comían como verduras o cosas así, porque como él era el hombre tenía que comer más. E incluso también en otro capítulo en donde se hablaba acerca de lo de la lactancia y la alimentación de los niños, que también había como que un registro en donde algunas mujeres incluso les daban pecho durante más tiempo a sus hijos que a sus hijas, por este pensamiento, podría decirse un poco misógino, en donde piensan que el hombre y la mujer como que tienen diferentes necesidades nutricionales, o dan por hecho eso sin un fundamento, sino como algo social, algo que viene que ya todo el mundo sabe. Entonces ellos lo adoptan, y eso también cambia los patrones de alimentación en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Se notaba también que hubo otro capítulo en donde se hablaba acerca de lo que es la alimentación en las personas de altos recursos y las de bajos recursos, en donde los de altos recursos, su forma de comer se basaba en algo que fuera saludable porque tenían el dinero. Sin embargo, las personas de escasos recursos, como se ha visto en lo que he dicho anteriormente, pues su objetivo es saciar su hambre, por lo que no se fijan si es realmente saludable o no, lo que buscan es llenarse. Bueno, otros temas que pudimos ver también a lo largo del semestre fue una serie de... Bueno, hicimos una serie de exposiciones sobre cómo ha evolucionado la alimentación en México, cómo ha cambiado, qué alimentos se han traído,
cómo no ha cambiado la gastronomía y como que le dimos muchísima más profundidad. Podemos ver algunos videos que también están en el canal, en donde se habla, por ejemplo, primero de lo que es la prehistoria, luego le sigue el prehispánico, México colonial, y de ahí hasta las épocas actuales. Por ejemplo, en la prehistoria, bueno, algo que me llamó la atención, que mejor y si no lo hubiera investigado tanto no lo sabría, es que tenemos un concepto de la prehistoria en donde eran cazadores, o sea, comían carne, mataban mamuts y ese tipo de cosas, cuando la realidad es otra. Realmente en la prehistoria la base de la alimentación de las personas era más de plantas que de carne. Sí, llegó un momento en donde también incluían la carne por esto de la caza, pero realmente su dieta se basaba mucho en la recolección. Luego pasamos a la prehistoria. De la prehistoria vamos a pasar al prehispánico, que aquí es donde se forma, al menos en México, todo. De aquí viene el legado de cómo es nuestra gastronomía. De hecho, por eso es que tenemos una de las tipos de gastronomía más envidiadas que hay en todo el mundo, y debido a que contamos con prestigio. O sea, también es otro tema que vimos a lo largo de este semestre, que es lo de alimentación y prestigio, donde podemos notar que un alimento o una preparación tiene prestigio debido a que tiene historia, se ha conservado desde tiempos prehistóricos, prehispánicos, se utiliza, bueno, se suele comer en ocasiones especiales, al igual que es usual verlo. Su preparación no varía mucho en todas las casas del país. Es, por ejemplo, puedes buscar evidencias de, por ejemplo, la colonia, en donde había una receta de un caldo de pollo, y tú le preguntas a una señora que es tu vecina cómo se hace un caldo de pollo, y te va a decir casi lo mismo que dice el recetario de la colonia. Esto quiere decir que la preparación del platillo se va a mantener, y esto hace que sea de prestigio. Es por eso que nuestra gastronomía es considerada patrimonio de la humanidad. Bueno, como seguía en lo del prehispánico, aquí podemos observar como algunas técnicas de preparación, tanto en horneado como al cocer las carnes y todo ese tipo de cosas, al igual que el sazonar con diferentes tipos de chiles. El uso de la tortilla incluso viene de este periodo, que es el prehispánico, que pasamos a la colonia, y podría decirse que en esta época es donde se marca más lo que es el futuro de nuestra gastronomía, porque es cuando pudo haber cambiado más, pero realmente logramos conservarla a pesar de que los españoles trajeron eh, mucho ganado, cosas que no conocíamos, al igual que verduras. Pero esto, en vez de cambiar cómo comíamos, hizo que incluyéramos lo que nos trajeron a nuestras formas de preparaciones. Incluso puedo poner un ejemplo de otro tema que también vimos a lo largo de este semestre, que fue una exposición gastronómica acerca de algún estado que eligiéramos, y teníamos que investigar igual como fueron esta serie de investigaciones que vimos a lo largo del semestre, pero con ese estado y con ese platillo. Mi equipo lo hizo de la birria. En esta investigación logramos ver que, por ejemplo, su preparación viene desde épocas prehispánicas, en donde el preparar la carne en un hoyo como cubiertos de pencas venía desde estos tiempos. También que se solía hacer por la zona. Luego llegamos a la época de la colonia, que por ejemplo nos trajeron un nuevo tipo de carne, que es el chivo. Como hubo una clase de epidemia de estas especies, se las dieron a las personas indígenas. Entonces ellos dijeron, ¿cómo hacemos esto? Nosotros nunca hemos visto este tipo de carne. Dijeron, pues hay que hacerlo como lo hacemos en las pencas, ¿no? Y de ahí surge lo que es la birria. Pero no hubo un cambio, sino que utilizamos como lo que nos dieron para seguir haciendo nuestro tipo de comida. Es lo que sucedió durante la época de la colonia. Igualmente influyeron mucho las mujeres, porque cuando llegaron los españoles, llegaron solos todos los hombres. Empezaron a haber como muchas mezclas. En preocupación de esto, decidieron traer a las mujeres. Llegan las mujeres y ahora ahora ocupaban ayuda en las casas. Aquí es cuando entran las mujeres indígenas,
Entonces fue incluyéndose incluso nuestra gastronomía en la alimentación de los españoles, trayendo así lo que comemos hoy en día. Luego de ahí pasamos a las épocas, por ejemplo, los porfiriatos, la época de la revolución, en donde también surgen otros platillos. Debido a la escasez de la comida, tenían que encontrar la manera de comer lo que fuera. Si habían retazos, veían qué hacían con los retazos, entonces de ahí van surgiendo otro tipo de comidas, como pueden ser las patitas de puerco. ¿Qué más podríamos decir? Como, sí, pues eso, que teníamos una alimentación más escasa, pero encontrábamos realizar platillos con lo que encontráramos, y así fue como también terminaron de surgir los últimos platillos que fueron característicos, como por ejemplo de cada estado. Bueno, de alimentación y prestigio ya les hablé. También durante el semestre vimos lo que es la alimentación y la religión, también en una serie de investigaciones que realizamos de diversas ideologías religiosas, como es el cristianismo, también vimos lo que es el hinduismo, los judíos, y logramos encontrar como también hay una estrecha relación entre lo que es la alimentación y la religión, y cómo influye esto en cómo comemos, y encontramos diversos patrones que solían cumplirse. Las religiones y las culturas son distintas, pero sí hay cosas que tienen en común, como por ejemplo que hay alimentos que son impuros, que se consideran que no deberían comerse y por eso no se incluyen en su dieta. Los dioses también son diferentes, pero no varían mucho, tienen como que la misma finalidad, si los analizamos bien, es como la versión del dios de cada cultura. Y pues a través de esto, pues su alimentación cambia. Por ejemplo, en el hinduismo, que no comen tanta carne, debido a que consideran sagrados a los animales, porque existe este ciclo en donde creen en la reencarnación. Entonces, pues dependiendo de cómo fuiste en tu vida actual, a la hora de morir, depende a dónde vas a partir ahora, si a un insecto o a una persona que tenga, o un humano otra vez, que tenga una buena vida, o si lo hiciste mal, como que regresar, pero pues tienen un gran valor en eso, entonces no comen cualquier cosa, tienen una dieta como más basada en plantas, depende también como existen diferentes libros en el hinduismo, por lo que necesitan analizar qué tipo de libros siguen los hindúes para saber cómo es su alimentación, al igual con los judíos, con esto del puerco, con los cristianos, con lo que son la época de Semana Santa, cuando no comen carne. Influye mucho y existe de verdad una gran relación que, pues, a final de cuentas, como seres humanos siempre buscamos algo en que creer, entonces eso va a influir en nuestra forma de comer, aunque no queramos. Eso engloba lo que es la antropología, también vimos lo que es la alimentación y la socialización, también en las fiestas, que bueno, esto también tiene una estrecha relación. Lo que puedo concluir de esto es que, como logramos ver también en lo que es de prestigio, hay alimentos que solemos comer solo cuando son ocasiones especiales. Esto también tiene que ver con las fiestas, ya que cuando vas a una ocasión especial hay comida, influye mucho en esto. Si quieres ir a hablar con unas amigas, van a comer, entonces es una excusa para poder convivir entre nosotros. Tiene una gran influencia la alimentación, que no queramos, no podríamos notarlo con gran facilidad, pero realmente en muchos aspectos la alimentación va a jugar un gran papel en nuestro actuar, en nuestras interacciones sociales, y en cómo evolucionó nuestro cuerpo en épocas más antiguas, como la prehistoria y todo esto. Entonces puedo concluir que esta clase fue una herramienta para poder conocer un poco mejor los patrones de alimentación, el porqué de cómo son, comprenderlos. Y bueno, a mí me gustó bastante y doy las gracias. Esto es todo. Muchas gracias.